Buenos días, mis hermanos. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Gracias a Dios nuevamente por acá. ¿Cómo le fue el domingo pasado? Parece que la paliza fue grande, pues nadie dice nada. Ese bien y ese excelente no está muy... ¿Qué les dijo el Señor el domingo pasado? ¿Les dio palabra? Gracias a Dios, porque el Señor siempre habla. No importa quién habla, a quién usa el Señor. Lo interesante es que la palabra que viene de Dios, esa es la que hay que tomar. El instrumento lo elige Dios. Puede ser Elier, puede ser Evelyn, puede ser cualesquiera de los hermanos. Aquí lo importante es atender la palabra que viene de Dios. Y hoy el Señor también manda palabra para nosotros, para que tengamos conocimiento sobre todo lo que son nuestras vidas, qué va a pasar con nosotros siempre que estemos en esta tierra y después que hayamos partido de esta tierra. O sea, hacia dónde vamos. O sea, qué buscamos aquí, por qué sacrificamos parte de nuestras vidas, por qué Cristo murió por nosotros. Tenía necesidad Cristo de venir a la tierra para morir. O sea, y para morir de la forma que murió. No era necesario, sin embargo, el Señor lo hizo porque por la gracia de Dios, por el amor de Dios, dijo, en compasión, no puedo dejarlos perdidos, hay que rescatarlos. Y como la muerte entró al mundo por un hombre que fue Adán, por la desobediencia de Adán, así también la salvación entró por un hombre a este mundo, que es por Jesucristo. Por eso es considerado Cristo el segundo Adán, ese segundo hombre que vino para restaurar lo que se había perdido. Entonces, de ese Cristo siempre estaremos nosotros atentos y llevando el mensaje, conversando de esta palabra. Y yo quiero darles la bienvenida bien grata a los que nos visitan en esta mañana. Cada uno de ustedes siéntase como en casa y sienta que no es casualidad, es que Dios le está invitando a estar en un lugar para escuchar de sus palabras. Y lo que queremos hablar es palabra de Dios. Yo quisiera que ustedes tengan sus Biblias a la mano, aunque va a estar proyectándose en la pantalla, pero que consulten con la Biblia para que veamos que lo que estamos hablando no es un capricho personal, no es mi palabra, es lo que Dios plantea en este sagrado libro que es la Biblia. Y lo que aquí tenemos lo creemos por la fe. Ya cantábamos y mi hermana definía la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Y es que en el libro de Hebreos así está escrito, y la Real Academia de la Lengua también lo plantea como ese grado de creer lo que no tenemos, lo no tangible, lo que no estamos viendo lo creemos, porque tenemos una convicción interna de saber que eso va a ser así. Y en esa visión yo quisiera que nosotros conversáramos hoy sobre ese estilo de vida que estamos llevando y que no agrada a Dios, y que no procuramos buscar lo que Dios tiene para nosotros. Dios lo tiene, pero nosotros no hacemos el intento de buscarlo. Es como que decimos que Dios me provea del alimento, pero no salgo a trabajar para tener el alimento. Que Dios me dé la ropa, pero no busco cómo ganarme la ropa. Y decíamos que Dios mantiene a las aves del campo. Los pájaros comen todos los días. Dios le provee de alimento a los pájaros. Pero Dios no le lleva el alimento al nido al pájaro. El pájaro sale a buscarlo. Y cuando tiene pichones, sale a buscar para los pichones y para él. Tiene que salir, hay que buscar el alimento. Y Dios te lo da, pero tienes que poner de tu parte. Y hoy quiero hablar de esa bendición y de ese milagro que Dios tiene para nosotros. Y cómo nosotros tenemos que procurar nuestro milagro y nuestra bendición. Procura tu milagro, procura tu bendición. Busca el milagro que Dios tiene para ti. Y hay algunos que dicen, yo nunca he visto que Dios haga un milagro conmigo. Yo no he visto un milagro de Dios para mí. El solo hecho de haber sido engendrado, de haber nacido, ya Dios obró. Porque son millones de espermatozoides para fecundar un óvulo. Y en ese acto el Señor permitió que yo naciera. Yo soy un vencedor, porque de millones los otros quedaron y yo fecundé. Y luego mi mamá me tuvo allí 9 meses enclaustrado en el vientre.
Y yo luchaba por salirme, y le daba con los pies y le daba con las manos y por dentro la arañaba. Yo quiero salir de aquí. Y salí y estoy en victoria, porque Dios me ha traído en victoria. Y procuramos buscar lo que Dios nos está dando. Somos un milagro de Dios. Somos la bendición que Dios ha querido darnos. Pero hay que entender algo para alcanzar la bendición y el milagro de Dios, para yo tenerlo. Y es que vivimos en un tiempo y en un mundo que puede ser espiritual o puede ser natural o carnal. Si vivo en lo espiritual, que yo creo que el domingo pasado se habló algo de esto, o sea, ¿eres espiritual o eres carnal? ¿Dónde estamos viviendo? Y el Señor me dice que yo debo vivir para entender las cosas del espíritu, debo vivir en lo espiritual. Y la de la carne es fácil entenderla, porque con esta carne la corrupción invita y todo es agradable. Y todo lo de la carne produce castigo y cuestiona, porque para esas cosas hay ley, para el fruto de la carne. Pero para el fruto del espíritu no hay ley. Y algunos preguntan, ¿pero qué habla de fruto de la carne? Ira, contienda, enojo, rencor, esos que con la lengua pueden maltratar o acariciar. O sea, el chisme, la murmuración y tantas cosas que la carne produce. La herejía, todo esto que la carne puede darte y que es atractivo. El mirar deshonestamente, y contra esas cosas hay castigo. Pero cuando es en el espíritu, el fruto del espíritu es amor, es paz, gozo, benignidad, paciencia, confianza, templanza, mansedumbre. Dentro de la templanza incluir el dominio propio. Y contra eso no hay ley. Yo no he visto una ley que castigue el amor, que castigue lo que Dios tiene. Entonces yo debo procurar vivir en lo espiritual y saber que lo natural va a estar, pero debe ser dominado por lo espiritual. Y el apóstol Pablo lo veía a los corintios, le decía a los corintios, ¿cómo que no van a entender que estoy hablando por el espíritu y en el espíritu? Para que ustedes actúen y vivan por el espíritu. Capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿cómo es ese vivir en la carne o vivir en el espíritu? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Los que han creído en Cristo reciben un espíritu diferente. Cuando crees, eres sellado por el Espíritu Santo. Has recibido el Espíritu Santo de Dios. Vino en Pentecostés, sí, se manifestó aquella vez, pero ahora a través de Cristo lo recibimos y está en nosotros. Cada uno de nosotros. Pablo le plantea en el versículo 12 a los Corintios, en su segunda carta, en la primera carta, perdón, el segundo capítulo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que entendamos lo que somos. Y dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque lo humano se basa en la razón y en la lógica, y aún en el sentimiento. Pero en el espíritu las cosas son por fe, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros actuamos por la fe, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si estamos en el espíritu, debemos acomodarnos en lo espiritual para vivir en lo espiritual, y que no florezca en nosotros el fruto de la carne. Pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado? Porque contra el fruto del Espíritu no hay ley, no hay cuestionamiento. Hay el ver lo que está pasando. ¿Por qué es locura entender lo espiritual cuando estamos en la carne? Porque las cosas de Dios son inentendibles. No puedo entender los milagros que Dios hace. Y yo digo, para estar en este mundo del cristianismo, para tú vivir por la fe, para el conocimiento humano, tienes que estar loco. O sea, en lo humano tengo que estar loco para entender a Dios. Mi mente no alcanza a ver a Dios. Mi mente no tiene cómo analizar a Dios. Es muy grande Dios. Pero me conformo con la misericordia de Dios, como Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Por la gracia de Jesucristo,
hemos aceptado esta verdad. Y cuando digo es locura vivir en el Evangelio, es porque la fe va a contradecir lo que dice la ciencia. La ciencia dice cosas en un enfermo con cáncer y dice tiene 3 meses de vida. Por esto, y analizó. Pero en la fe, los que oran dicen, no tienes salud, no tienes la bendición humana, pero Dios te va a dar la bendición. Y Dios hace el milagro. Y el médico dice, no sé qué pasó, pero está sano. Aquí están los resultados. Aquí están los exámenes. Tenía un cáncer grado 3, pero ahora está sano. Así obra Dios. No entendía el mundo cómo aquella mujer, solo con tocar el borde del vestido del Señor, podía ser sana de un flujo que tenía 12 años, de un cáncer que tenía hacía 12 años. Sin embargo, el Señor la sanó. ¿Por qué? Porque por la fe se manifiesta lo espiritual. Y cuando vivimos en lo espiritual, nosotros luchamos las cosas que son del Espíritu. Y dejamos la vanidad y la visión humana. Estamos muy atentos de lo que el hermano dice o hace, de lo que aquel camina, de lo que no está pasando, en lo que vemos, de lo que está haciendo el gobierno, de lo que hace el suelo. Viva por la fe para que entienda lo que Dios quiere hacer con usted. Porque a este mundo no lo vamos a entender. Yo le decía hace un tiempo, ¿cómo vive un hombre en Venezuela, una familia de 7 personas, si el hombre gana 130 bolívares? No vamos a poner tanta gente. Un anciano que tiene 65 años y tiene alguna enfermedad o las cosas naturales de la ancianidad y tiene una pensión de 130 bolívares, ¿cómo vive? La razón, la lógica dice que no, pero la fe dice que el justo no es desamparado ni su simiente mendiga pan, porque vive en justicia y lo espiritual le permite tener el alimento. Aquí hay gente que dice, comemos y no sé cómo comemos, porque Dios provee, porque Dios nos sustenta. Pero yo tengo que luchar el milagro y la bendición. Y hay 2 ejemplos que yo quisiera tocar con ustedes sobre la lucha de nuestro milagro para cómo alcanzar la bendición y poder vivir en lo espiritual. Esos 2 casos los vamos a leer para que veamos. Estoy hablando de un hombre paralítico en el Nuevo Testamento. Y voy a hablar de Jacob en el Antiguo Testamento, para ver cómo Jacob lucha su bendición y cómo este hombre, cuando él no puede, otros luchan con él. A veces yo no puedo alcanzar la bendición solo, pero hay una iglesia que me apoya, hay una iglesia que ora por mí y me sustenta. Yo solo no puedo ir, pero la iglesia está orando y me está respaldando, y yo alcanzo la bendición, porque mi pueblo me ayuda. Hay necesidad de que nos apoyemos los unos a los otros. Capítulo 2 del Evangelio según Marcos, el verso 1. Dice que Jesús entró otra vez en Capernaum, una población donde Jesús vivía, donde estaba Jesús. Le conocían y él viene otra vez, había salido a predicar a Galilea. Regresa a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Llegó al sitio de confort, llegó a la comodidad, pero la gente no le dejaba estar tranquilo. Dice el verso 2 que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y se les predicaba la palabra, y él les predicaba la palabra. Se le llenó la casa y la puerta estaba abarrotada. Mucha gente quiere entrar para escuchar, para oír y para ver los milagros. Gente que está procurando una bendición de Jesús. Pero entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 hombres. El paralítico no puede ir solo para alcanzar la bendición, no puede ir solo por el milagro, y hay 4 que lo cargaron. Pero ¿cómo entrar los 4 en aquella multitud con una camilla en la mano, con uno allí? Y dijeron, pero es que la bendición está allá adentro con Jesús. A veces nosotros vemos las cosas difíciles y Jesús está allí y no somos capaces de acercarnos. Cuando no puedas, busca a otro que te ayude para llegar hasta Jesús. Y estoy seguro que Jesús te va a dar la bendición. Dice que como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho
en el que yacía el paralítico. Rompieron el techo de la casa. ¿Dónde está? En la sala. Pues en la sala hay que abrir un hueco en el techo. Y estos 4 hombres subieron, abrieron el hueco, cargaron la camilla para bajarlo hasta donde está Jesús. Había necesidad y deseos de tener una bendición. Había necesidad y deseos de recibir un milagro. Y cuando viene Jesús, o cuando vienen a Jesús, allí hay hombres de Dios, pero también hay quienes están con la legalidad. Están los escribas mirando a ver qué hace Jesús. No todos los que vienen para buscar de Jesús, vienen a ver qué está pasando con lo que Jesús está haciendo. Dice el verso 5 que al ver Jesús la fe de ellos, lo que ellos tenían, la certeza que tenían, la convicción que tenían de que Jesús le iba a hacer un milagro. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico una palabra sencilla: hijo, tus pecados te son perdonados. Vea que no le está dando la sanidad corporal, le está diciendo tus pecados te son perdonados. Pero cuando Jesús te perdona, te sana, te libera, te da la bendición y el milagro para que tú sigas creyendo en Él. Es como aquellos 10 hombres que vinieron con lepra. Le da la sanidad. Fue contrario. Vayan y agradezcan al sacerdote para que sean sanos de la lepra. Y cuando van en camino, sanaron, pero solo uno regresó a agradecer a Jesús. Y Jesús oró con él para que también fuera salvo. En este caso le da la salvación y le da la sanidad. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales gavilaban en sus corazones. Y es que nosotros somos fáciles para gavilar contra el otro. Cuando una hermana está en el Ministerio de Educación Cristiana, porque la hermana no viene, porque la hermana no va, porque ella es la esposa del pastor, porque ella aquello, y tú en tu corazón estás gavilando contra lo que Dios está haciendo. Y ella dice, ¿qué les pasa? No trabajan, pero critican. Ellos gavilaban en sus corazones porque Jesús había dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Es que ellos no habían entendido que Jesús era Dios y que venía del Padre para salvar. Jesús, conociendo sus corazones, en su espíritu, sabiendo que ellos gavilaban de esa manera dentro de ellos, les dijo, ¿por qué gaviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate y toma tu camilla. ¿Qué es más fácil? Pero Jesús dice al paralítico, para que ustedes vean lo que es fácil, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, yo voy a hacer la sanidad también. Y le dice entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando el lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca habíamos visto tal cosa. Jesús lo que está haciendo es que por el testimonio de recoger la camilla, también debe entender que ya sus pecados habían sido perdonados. Porque si le perdona y no le demuestra levantando la camilla y lo hace caminar, ellos iban a dudar de que Jesús era perdonador de pecados. Pero pudieron reconocer que Jesús perdonaba pecados y también sanaba enfermedad. Tu problema no tiene tamaño ante Dios. Jesús tiene autoridad para tus bienes y para ti, para tu problema, para tu enfermedad, para lo que vives. No le digas cómo estás ni qué debes hacer. Glorifícalo y Él te va a dar la bendición. Y te va a dar la sanidad y te va a dar el alimento. ¿Cuántas dudas hay en nosotros? ¿Cuánto desconcierto? ¿Cuánto ánimo de no creerle a Dios? Y cuando nosotros tenemos para creer a Dios, cuando comunicamos con Dios, Dios trae bendiciones no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Mis hijos viven en bendición, como yo vivo en bendición, porque mis padres dedicaron para que yo viva en bendición.
Si tú estás en bendición, la promesa no es solo para ti, sino para ti y toda tu casa, como le dijo Pablo el carcelero de Filipo. Mis hijos no van a ver necesidad que Dios no pueda resolver, ni mis nietos, porque Jehová me da la promesa. Y yo creo la promesa de Dios. Y esa promesa es para ti, esa promesa es para que tú digas, yo también tengo la bendición. Y con Jacob, que es el segundo caso, ocurrió lo mismo. Jacob quiere la bendición de Dios y va en busca de un matrimonio, va en busca de formar familia. Pero hay una promesa para Abraham, que es su abuelo. Y hay una promesa para Isaac, que es su padre. Y esa promesa se va a cumplir en Jacob. Vea, 2 generaciones, pasa Abraham y pasa Isaac para que se cumpla en Jacob. Y de los hijos de Jacob hay una extensión de bendición. Los 3 hijos mayores no pudieron tener la bendición. Sin embargo, el 4.º hijo es quien recibe la bendición para que la humanidad reciba la salvación, que es Judá. Pero por Rubén, por Simeón, por Leví, que era el adorador, no vino la bendición. Fallaron ante Dios, se desconectaron de Dios. No hubo comunión con ellos y Dios. Y la comunión te permite recibir la bendición. Quien hace la comunión es Judá. Y de Judá viene una descendencia, y vemos como en Ruth hay una bendición siendo moabita. Y de allí viene Isaí, de allí viene David, de allí viene José y María, y de allí tenemos la bendición por Jesucristo. Por eso es considerado Jesús como el león de Judá, o el león de la tribu de Judá. Ese que nos puede garantizar que su reinado es eterno. Por eso David es rey perpetuo de Israel. Y el cetro de David se mantiene y se mantendrá hasta la eternidad, porque nosotros ahora somos el pueblo de Israel escogido por Dios. Jacob salió de Berseba, fue para Harán, pero llegó a un lugar donde ya el cansancio le venció, donde la noche llegó. Allí se quedó, ya el sol se había puesto. Tomó piedras en aquel lugar para armar una cama y dormir. Y nosotros tenemos que cuando se pone una piedra de cabecera es abandono. Aquí es porque era lugar de Dios. Los que son viejos como yo, así el hermano Martín recuerda, de piedra de ser la cama y de piedra la cabecera. ¿No es que dice la canción mexicana? Aquí la piedra es la cama y la piedra es la cabecera. Pero es puerta de Dios, es casa de Dios, es puerta del cielo. Es promesa de Dios. Llegó a cierto lugar, allí durmió, porque allí el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Allí durmió Jacob, soñó, y he aquí que una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Habla de la comunión del hombre con Dios. Y hoy la comunión del hombre con Dios no es esta escalera del sueño, es Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. El único que nos conecta con Dios es Jesucristo. Es a través de Él. Y he aquí que ángeles veía Él que subían y descendían por esa escalera. Esos que vienen en la conexión que tienes con Dios a través de la oración para llevar tu plegaria, para llevar tu súplica ante Dios y para traerte la bendición. Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. Entienda esto, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Le hace promesa a Jacob, como a Abraham, como a Isaac, de que te va a dar la bendición. Desde los tiempos remotos, por Jesucristo, tenemos bendición. Dice, será tu descendencia como polvo de la tierra. La comunión no viene solo para mí, viene también para mi descendencia, viene para tus hijos. Tú que todavía estás atenta y pendiente, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi nieto? Se apartó de los caminos, está abandonado de Dios. Sigue orando por él, porque él está en esta promesa. Y el Señor lo va a traer a tu casa y lo va a traer a la casa de Dios. Lo va a traer en bendición. El Señor me da la certeza de que eso va a ocurrir. Y dice que en Él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Jehová le dice en el verso 3 de este capítulo 28 de Génesis, el capítulo 13, le dice que va a
he aquí que Jehová estaba en lo alto, pero dice que la descendencia sería como el polvo de la tierra. Y en el 15 le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Lo que Dios ha ofrecido para nosotros se va a cumplir, y con algo interesante, y es que Jehová no nos va a separar. Jehová no se va a soltar de nosotros. Él está allí para que yo viva asido de Él. Después de este sueño, dijo Jacob, ciertamente Jehová está en este lugar, pero yo no lo sabía. Y a veces creemos que hay espacios de nuestras vidas donde no está Dios. Y ciertamente Jehová está en el lugar, solo yo no le estoy viendo. Tuvo miedo cuando entendió que se había encontrado con Dios y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y esta primera iglesia bautista de Maturín tiene que ser casa de Dios y puerta del cielo. Las piedras están puestas para que descansemos en el Señor, porque Cristo es la roca. Descansamos y Él, en comunión con el Padre a través del Espíritu Santo, nos va a dar la bendición. Y dice que en la mañana se levantó, tomó la piedra en la que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó aceite en ella, pidió la unción. Lo que busca es la unción de Dios, y la unción la tiene el Espíritu Santo. Llamó el nombre de aquel lugar entonces, ya no es como antes había dicho que se llamaba Berseba, sino que ahora el lugar se llama Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan de comer y vestido de vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Qué no te ha dado Dios para que nosotros dudemos de que Él es nuestro Dios? Y eso que ocurre en el verso 28 del libro de Génesis con Jacob es muestra de la conexión, de la comunión que debemos tener con Dios. Pero aparte de esa comunión es luchar la bendición, es apropiarme de la bendición que está dando Dios. Y en el capítulo 32 del mismo libro de Génesis, vemos en el verso 23 cómo él pasa, cómo viene luchando. Y llega un momento que queda solo, y ahí viene el ángel del Señor donde está él dormido. Y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Ya amanecía cuando se presentó que el ángel ya le quería dejar, pero él entendía que no había recibido la bendición. Eso te indica que cuando tú tienes la búsqueda de Dios por un motivo específico, a través de oración, a través de ayuno, no sueltes hasta que estés seguro de tener la bendición de Dios. Hay que luchar la bendición. Dice, se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Así que se quedó Jacob allí con él luchando. Y cuando el varón vio que no podía, que no se podía soltar, vea, un hombre con un ángel. Y el ángel decía, ya déjame en paz, tengo que irme, está amaneciendo, no puedo pasar el día acá. Y él le decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Cuando el varón vio que no podía con él, le tocó acá encima del muslo, le golpeó en el sitio del encaje de su muslo, y él se descoyuntó y el muslo de él quedó en dolor en esa lucha para poder soltarle. Y dijo, déjame porque ya el alba viene. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Yo quiero mi bendición. Yo quiero que tú me des el milagro hoy. Dame lo que Dios me ha mandado. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, yo me llamo Jacob. Jacob quiere decir que es engañador, que es tramposo, es un trampero. Y es Jacob, recuerden cómo ganó la primogenitura, siendo dos hermanos él con Esaú. Cómo engañó al padre Isaac en su vejez, cómo se vistió de piel de cabra, cómo tomó el olor del hermano, cómo preparó una comida como el hermano. Engañó al padre para que el padre le diera la bendición. Desde allí viene luchando él por su milagro. Y el ángel, cuando lo ve en la lucha, le dice,
Ya, ¿cuál es el nombre que tienes? Es Jacob, hasta hoy te llamas Jacob. Ya no serás más el trampero. Ahora serás padre de muchedumbre. Ahora tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hoy has logrado vencerme, has logrado que te dé la bendición. Y luchaste con tu padre y le has vencido. Y has vencido a muchos. Ahora serás padre de muchedumbre. Entonces Jacob le preguntaba, diciéndole, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y entendió Jacob que su nombre era ya Israel, para ser padre de esa ciudad y de todos nosotros por la fe de Abraham. Y vuelve entonces en este lugar a colocar un nombre. Y dice que se llama Peniel, porque allí vio a Dios cara a cara y fue librada su alma de aquella agonía de ser el trampero. Lo que tú tenías y lo que traes, preséntaselo a Dios. Dios te perdona de pecado, eres libre, eres nueva criatura y ahora puedes entenderte con Dios. No tienes que ir a otro hombre para que perdone tus pecados. No tienes que ir a consultar con otros para que invoquen a Dios por ti. Tú mismo puedes llegar a la presencia de Dios. Porque tú eres real sacerdocio ahora. Eres pueblo santo, eres nación santa, eres escogido por Dios. Pero para ello tenemos que encontrar a Dios. Y lo encontramos si, solo si lo buscamos. ¿Será que todos estamos buscando a Dios? Mateo 6:33 lo sabemos de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y lo decimos de memoria, pero me falta esto, me falta esto. ¿Ha buscado a Dios? Es que me cuesta conseguir a Dios. Y tan fácil que es conseguir a Dios. El salmista dice, de mañana me levantaré, invocaré tu nombre. Te voy a buscar de mañana. Y en la noche en paz me acuesto y en paz duermo, porque tú me haces estar confiado. Y en la noche, mientras dormimos, Jehová trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, y tenemos enseñanzas de Dios, dice la palabra. Y debemos buscar, tener la necesidad de estar en Dios y de comunicarnos con Dios, de conseguirle. Y le conseguimos ahora a través de Jesucristo. Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debo buscar? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. No puedo buscarlas de la carne. Debo vivir en el espacio de vida espiritual y no en el espacio de vida humana o carnal. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y estamos mirando más lo humano. Ayer en una reunión interesante con el Ministerio de Familia, queremos rescatar que cada hogar busque más de Dios, que cada hogar busque adorar a Dios. Y nuestros hijos van a aprender a buscar de Dios. Deje un tiempo especial para hablar en la casa de Dios, para que sus hijos atiendan la palabra de Dios, para enseñarlos a buscar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. ¿Cuántos de nuestros niños saben hacer un devocional? ¿Saben buscar de Dios? ¿Cuántos padres están enseñando a sus hijos a hacer un devocional? ¿Cuántos abuelos a los nietos? Y hay una responsabilidad en nosotros de sembrar esta palabra y de ser misioneros desde la casa, dejando la pereza, buscando ser diligentes ante Dios para poder conectarnos, dejando de ser ese flojo que no quiere ni siquiera extender el reino. Y nuestro llamado es para conectarnos con Dios y traer a otros a los pies de Jesucristo. Y a veces nos cuesta con mucha gente decirles, pero ven a la iglesia. Y los enamoramos de mil maneras. Y Juan, en su evangelio tan dulce, Juan, lo que nos dice es, llévale el mensaje. Y si quiere en Cristo, tráelo y envíalo al reino de los cielos. Juan lo dice de manera muy sutil, pero es muy duro y fuerte. Si cree, es salvo. Le está dando oportunidad de que vaya al reino de los cielos. Y si no cree, mándaselo al diablo y que vive en el infierno. Eso suena muy duro. Suena muy tétrico decirle, mándalo al diablo. Pero cuando no viene a Cristo, ¿dónde está?
Si está en las cosas de la tierra y no está en lo espiritual, ¿dónde está? Y hemos como que sido muy religiosos y muy dulces con la palabra. Usted que vive chismeando, ¿dónde está? Usted que maltrata a la esposa y la cuerea y le dice cosas duras, ¿dónde está? Usted que maltrata al niño, ¿dónde está? Y tu mujer que no cuidas al marido que Dios te dio, ¿dónde estás? Tu hombre que no atiende a la mujer para atender a la madre, cuando Dios te dice, deja a tu padre y a tu madre y vete con tu mujer. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo perdimos el norte de Dios? Nos quedamos en las cosas de la tierra y no buscamos lo espiritual. Y es necesario reaccionar ante Dios. Porque el milagro que Dios quiere hacer contigo no lo ha hecho porque no nos desprendemos. Y hemos aprendido una cultura del perdón absurdo. Un perdón que te doy en la cara. Perdóname que te di en la cara. Y aún tenemos la desfachatez de decirle, me vas a perdonar, pero te voy a ofender. Con el perdón de tu cara. Y te dice 4 cosas duras. O sea, pide perdón antes de pecar. Pues vaya a la religión tradicional, compre una bula papal, compre una salvación por $20,000 y haga con su vida lo que quiera, que igual va a llegar al infierno. La situación no está dada para nosotros perder el tiempo hoy día. El Señor está llamando para que tú conectes con Él, para que le busques primeramente, porque el tiempo está difícil. El tiempo está terminando. Ayer me sorprende mi nieto y me dice, abuelo, papá, explícame, ¿qué es un leviatán? Un leviatán. Sí, porque en Apocalipsis dice del leviatán. Muchacho, tú tienes 7 años, hijo, estás pendiente del leviatán. Ese hombre que devora hombres, un lobo que devora lobos, un diablo que devora demonios y que devora cristianos que no tienen una conexión con Dios. Ese es un leviatán. Y está sutil y dulce en este mundo. Hay una propaganda muy fresca, y es que el anticristo ya está, y ya lo están adorando, y retira la mano y besa la mano, y viene un hermano y me dice, entonces ya llegó el anticristo. Sí, pero Cristo está primero, ¿qué te preocupa? Ay, porque me da miedo que el anticristo vino. Y yo le digo, usted está cerca del infierno, hermano, usted huele a azufre, como decía el otro. Usted está podrido a azufre. Busque de Cristo, porque el que tiene a Cristo, ¿qué te importa el anticristo? Si tienes a Cristo, ¿qué te importa el diablo? Vive para Cristo. Y las cosas de arriba te van a dar la concepción en las bendiciones de las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. Lo que vivimos debemos vivirlo para la gloria de Dios. Pero debo estar prendido, buscando con diligencia presentarme a Dios como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que busca estar sirviendo y usando bien la palabra de verdad. ¿Dónde está la palabra que estás predicando? ¿A cuántos traes a la iglesia? Yo hacía un desafío cuando el servicio de primicia. Somos multiplicadores. ¿Cuántas visitas traes a la iglesia? ¿A cuántos le estás hablando de Dios? ¿Cómo dices que vas a abrir una célula y no la abres? Comienza a orar en la casa. Vamos a armar el altar de Dios. Ayer vinimos a la reunión y la hermana Evelyn no puede estar, porque ayer tiene una célula sábado en Tipuro, el lunes en Las Cocuizas, el jueves en Vistahermosa, el viernes en Vistahermosa, y se volvió pura célula y el átomo solo. ¿En qué está haciendo? Sembrando el evangelio de Jesucristo. Yo fui ahora que estuve en Cúcuta y les mencionaba un encuentro de la Mission International World para enseñar el evangelismo, y hay un poco de gente allá, no, porque yo quiero irme para ser embajador misionero en Arabia Saudita, y no hay árabes aquí en Maturín a quien predicarle. Yo quiero ir a España porque esa gente no hay españoles aquí, hispanos, para que tú le prediques al lado de la casa. Comienza en lo micro, para que tú, en vez de globalizar al mundo como el mundo lo globaliza con las redes, tú lleves al globo terráqueo el evangelio de Jesucristo. Pero comienza desde lo más pequeño. ¿Cuántos queremos predicar de Dios? ¿Cuántos estamos abandonando la responsabilidad que Dios nos ha dado? Vea, es con diligencia que hay que procurar buscar el reino de Dios y tener buena premiación de Dios. Y cuando estemos en esa lucha, debemos saber que no estamos solos y que Dios no nos va a soltar de la mano de Él y que Él nos va a proveer lo que necesitemos.
Los misioneros, los pastores, los que predican el evangelio, tienen que saber que dependen de Dios. Hay un tiempo de preparación. Y decía el coordinador de misiones del Estado: termine carrera, hermano, no se me vaya, porque una iglesia, como que me están pidiendo de Cúcuta, usted no va a ninguna parte hasta que no termine aquí. No hay permiso pastoral. ¿Por qué? Porque usted va a pasar trabajo y no va a tener nada que dar. Primero aliméntese. Yo soy prueba de lo que Dios ha hecho conmigo, de lo que tuve que hacer antes. Y me dice después: te traje de los confines de la tierra, pero tienes que conectarte, tienes que vivir sirviendo. La esposa que te di es para servir, es para que crezcan juntos, es para que lleven este evangelio, igual que esté yo, que esté ella, porque somos uno solo en Cristo. Y nosotros debemos reconocer lo que Dios está haciendo. Pablo dice a los filipenses: porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Pero lo produce ¿por qué? ¿Porque nosotros somos buenos? No, lo produce por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Van a mandar a ese. ¿Por qué pusieron a Alexander? Me dijo uno: si él no es casado. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pongo el ejemplo con Alexander porque por él fue que me preguntaron. Es el coordinador de misiones del Estado. ¿Usted tiene corazón misionero? ¿Usted quiere ir? No, pero pueden poner a otro. ¿Pero usted quiere ir? No, pero pueden poner a otro. Vamos a instalar una hermana pronto, este mes, como pastora de una iglesia hija nuestra. Me preguntó: ¿y una mujer la van a poner de pastora? Sí. ¿Por qué? Porque si tú no hablas, las piedras hablan. Yo fui a la iglesia y pregunté: ¿qué hombre? Ningún hombre asumió la responsabilidad. Y si el hombre no asume la responsabilidad para gobernar, pues que lo gobierne una mujer. Pero la obra de Dios no se puede quedar, no se puede detener. Y yo invito a los hombres de la congregación a que tomen la responsabilidad que Dios les está dando de enseñar el evangelio, y que no permitan nunca que después que el Señor me haya llevado a mí de este espacio, sea una mujer que los gobierne. Levántese un hombre para que dirija la obra de Dios. No critique, no murmure, no entre en contiendas, lleve el evangelio para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. Ya es suficiente con lo malo que tenemos allá, que es maligno y perverso, en medio de la cual nosotros debemos resplandecer como luminares en este mundo, porque somos la luz del mundo, con el sabor que damos porque somos la sal de la tierra. Pero algo interesante en el verso 16 es que tenemos que estar asidos de la palabra de vida, asidos de esta Biblia, tomando el evangelio de Jesucristo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar. Es la palabra que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que el día de Cristo podamos ser glorificados nosotros en Él y Cristo en nosotros. Pablo decía: para yo gloriarme de lo que les he enseñado, para yo gloriarme del trabajo que he tenido con ustedes y saber que no trabajé en vano. ¿Cómo no enseñar la palabra de Dios si ese es el llamado que tenemos? Y Él nos garantiza que no nos va a soltar. Si nosotros nos asimos de Él, si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, pues Él no nos va a soltar. Y vea lo que dice proféticamente Isaías, por el Espíritu Santo a través de Isaías en el capítulo 41, verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no desmayes, yo te ayudo. Entonces no me diga que no tiene fuerza para hacerlo. Confía en Jehová y Él va a hacer. Y cuando nosotros vemos el verso 6 del capítulo 1 de Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, tú harás milagros, tú vas a hacer señales. Pero si estás conectado conmigo, en este pueblo vas a dar la heredad de la tierra, la cual yo juré a Abraham y a Isaac que les iba a dar. Y le dije a Moisés: tú verás la tierra, pero no vas a repartir. Tú eres Josué, tú eres el líder para entregar. Y le dice en el verso 7: pero solamente te pido que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desampares hablando de que cumplamos la palabra de Dios. No te separes, no te apartes de ella, de esta palabra, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. ¿Quieres prosperar? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia.
Y luego en el verso 9, el célebre que recitamos todos: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que voy a estar contigo donde quiera que vayas, donde quiera que te muevas. Pero para ello, dice Isaías nuevamente, dice el Señor a través de él: oídme casa, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. No solo los judíos descendientes de Jacob, sino toda la casa de Israel, los que hemos creído en Jesucristo, oigamos esta palabra. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que son hechos, los que son construidos, que los conozco desde que se formaron en el vientre de sus madres, los que sois llevados desde la matriz, todos estos son mis hijos, y hasta la vejez yo mismo, y hasta los canas os soportaré. Y yo hice, y yo lo haré, y yo los soportaré, y yo los guardaré, y yo los cuidaré. Desde el embrión, desde que he fecundado, el Señor está trabajando con nosotros. Y dice, y aún cuando florezca el almendro, está el Señor con nosotros. Aún en la vejez, porque no he visto viejo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si está pegado de Dios. Con las viejas no nos metemos, pero con los viejos hay que buscar estar conectado. Hay que buscar estar dando la bendición a Dios, para que Dios retribuya la bendición en milagros, para que vean cosas extrañas el mundo que ocurre con nosotros. No pueden entender cómo pasamos este tiempo sentados acá, buscando de Dios. Y yo leía el Salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cuando veo la vida del ciervo, así como en predicación anterior veía animales como el águila, como el búfalo, y yo veo el ciervo, como el ciervo brama. ¿Cómo brama el ciervo? Y es que en los sitios donde está es desértico, y cuando brama porque no consigue agua, está buscando agua, el bramar es un grito de dolor, es un clamor, es el deseo y la añoranza del agua, pero es muy fuerte lo que grita. Y el salmista David dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Será verdad que estamos buscando de Dios con ese grito grande, con ese deseo grande de conectarnos con Dios? Si necesitamos la bendición de hacerlo, veamos lo que dice Isaías 61, que lo sabemos. Levántate. Dos órdenes te da ahí el Espíritu Santo. Levántate. La segunda: resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido en ti. Levántate sin miedo, resplandece, porque nació la luz de Jehová en cada uno de nosotros. Resplandece, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Pero debo desprenderme de la parte carnal, debo desprenderme de la razón humana, de la lógica humana, del sentimiento humano, para vivir por el amor de Dios. Y viviendo por el amor de Dios va a despertar en mí la fe. Y la fe es la que me va a dar ese estilo de vida de confianza en Dios. ¿Cuántas cosas quiere Dios hacer con nosotros? Y nosotros nos escabullimos siempre. Siempre estamos dispersos y no nos dejamos juntar. Por eso Jesús decía: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero tú eres como un cuero seco. Te piso aquí y te levantas allá, te piso allá y te levantas acá. Eres inconforme, pueblo mío. Y Jesús sigue clamando: ven a mí, si estás cansado, si estás atribulado, que yo te voy a hacer descansar. Yo tengo la bendición, te dice el Señor hoy. No es palabra mía, es lo que Dios te está invitando hoy a que hagamos. Que vengas a buscar de la bendición de Dios. Los que no han creído en Cristo, ofrecemos la oportunidad de darle entrada al reino de los cielos. Una de las cosas que yo he querido siempre es predicar a Cristo y hablar de Dios y del Espíritu Santo, y no hablar tanto del enemigo. Hablamos cuando le vamos a reprender. Prédicas he escuchado que dicen diablo 100 veces y Cristo 2 veces, pero aquí predicamos a Cristo, a este crucificado, y yo quiero presentártelo hoy para que a ese Jesús tú le entregues tu vida, te conectes con Él en comunión, para que reclames tu milagro y tu bendición a ese Dios maravilloso que está por ofrecerla para nosotros, está por entregártela.
pero queremos decirle a Dios, yo quiero servir. ¿Cuántos quisieran decirle a Dios, quiero dejar la pereza, quiero dejar la flojera para servirte, mi Dios? Los ministerios están clamando por trabajo. Los ministerios necesitan que se incorpore gente. Necesitamos gente que predique del Evangelio de Jesucristo. Quisiera ver de pie los que quieren buscar del Señor en esta mañana. Solo los que quieren buscar de Dios en esta mañana quisiera verles de pie. Señor te bendiga. Señor te bendiga, mi hermano. Señor le bendiga. Señor le guarde, hermano. Señor le bendiga. Es tiempo de reaccionar y decirle a Dios, yo quiero servirle. Si hay alguno que no haya conocido de Jesús nunca, que nunca ha aceptado a Cristo y quisiera hoy decirle al Señor, quiero conectarme contigo, o alguien que de alguna manera falló ante Dios y quiere reconocer que Dios le puede levantar. Yo quisiera ver de pie esas almas para que estemos orando. Es el tiempo que Dios está ofreciendo para nosotros hoy. Y siempre hay bendiciones de parte de Dios para nosotros. Siempre Dios tiene bendiciones para nosotros. ¿Hay alguna persona que quisiera por primera vez reconocer a Cristo como su Salvador? ¿O que quiera reconciliar su vida con Dios? Los que están de pie, reconozco que queremos entregar nuestras vidas para el servicio a Dios, para que el Señor nos siga impulsando a servir, para que el Señor nos siga ayudando a avanzar. Y cuando vemos toda una congregación con ganas de servir a Dios, no me queda otra que agradecerle a Dios y bendecir este pueblo por la misericordia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nombre sobre todo nombre, Dios eterno, quiero agradecerte por este pueblo maravilloso que has escogido para que sean tus hijos. Gracias porque tú tocas sus corazones. Gracias porque tú tocas sus vidas, Señor. Gracias porque tú ofreces el alimento cada día. Porque tú ofreces el pan cada día, Dios. Porque tú ofreces salud para cada uno de nosotros. Y si alguna necesidad hay, si alguna enfermedad hay, clamamos a ti para que tú resuelvas, Señor. Tú tienes la solución. Solo queremos esforzarnos y ser valientes para que tu bendición no sea parte de nosotros. Mira a cada uno de mis hermanos, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, toca su alma, Dios. Y que el querer y el hacer venga de ti, Espíritu Santo, para que podamos llevar tu mensaje, para que podamos extender tu reino. Gracias por esta mañana, Señor hermoso. Gracias por los cantos, por los himnos de adoración. Gracias por el grupo de adoración, Padre. Y gracias por los maestros que hoy han enseñado tu palabra. Gracias por todos los asistentes. Recibe honra y gloria, Padre. Entrego este pueblo en tus manos, Señor, para bendición y para vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Que el Señor les guarde. Pueden sentarse.